La venta de casas se dispara en España un 41% respecto al pasado año, según el Instituto Nacional de Estadística. En el último mes contabilizado, se vendieron en nuestro país casi 62.000 viviendas. Es la misma cifra que en julio de 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria que inició la crisis financiera. Los precios siguen al alza, ya sea en la compraventa de casas o en el alquiler. La demanda de pisos quintuplica la oferta. Los promotores y constructores insisten en la necesidad de liberar suelo y de agilizar trámites burocráticos para las nuevas construcciones. Entre tanto, avanza con lentitud la recuperación de la zona destrozada por la Dana. El gobernador del Banco de España calcula que tendrá un impacto negativo de 2 décimas porcentuales en el PIB español del cuarto trimestre. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El precio de las casas sigue al alza sin freno alguno. En el tercer trimestre, el precio de la vivienda libre se encareció un 6% respecto al pasado año. De media, el metro cuadrado supera los 1.920 euros en España. Este coste no se alcanzaba desde 2009, según datos del Ministerio de la Vivienda, es decir, desde hace 15 años. Según estadística, según el INE, en el último mes contabilizado, que fue el de septiembre, se vendieron casi 62.000 casas, el mismo número que en 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y por eso el temor. Estamos ante una nueva burbuja en el andamio, en el ladrillo. Este año se venderán unas 600.000 viviendas según las plataformas inmobiliarias. Pero como apunta Ferran Font de Pisos.com, el año que viene las operaciones serán todavía mucho más. Pero ya si hacemos una previsión de qué puede pasar el próximo año, qué puede pasar en el 2025, probablemente sea aún mayor y superemos las 650.000, como consecuencia de una demanda que está cada vez más activa, como vemos, por ejemplo, en nuestro portal, y unas condiciones de acceso al crédito en lo que es la mensualidad que hay que pagar en la hipoteca, pues probablemente vayan a ser mucho mejores de lo que podemos tener hoy encima de la mesa. Ángel Muñiz, economista y profesor de la Universidad Europea, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Vemos que las ventas de casas en nuestro país siguen al alza. Se han disparado un 41% en tasa anual en el mes de septiembre, que es el último mes contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística. Se vendieron casi 62.000 casas, el mismo nivel que en julio de 2007. ¿Estamos ante el riesgo de una burbuja inmobiliaria como ocurrió entonces? Bueno, yo creo que el paradigma es completamente distinto. Una de las causas de la burbuja de 2007 pues tenía mucho que ver con el sistema bancario, una desregulación del sistema bancario muy alta, se concedían un montón de créditos. Afortunadamente, si al menos en Europa, si aprendimos algo de la recesión de 2008, fue eso, ¿no? A controlar un poquito más y a regular un poco más el sistema bancario. Ahora mismo, lo que vemos en el mercado inmobiliario, yo creo que son más presiones demográficas que un problema como el que podíamos ver en cuanto a créditos de 2007-2008. Entonces, si nos damos cuenta cómo está la población española, pues no, que estamos en máximos históricos, 49 millones de personas, y aún por encima nos damos cuenta de que prácticamente todo ese incremento viene por parte de extranjeros, ¿no? Que tenemos unos niveles de inmigración pues muy altos. Al final, pues bueno, toda esa gente que viene aquí buscando pues oportunidades de trabajo, ¿no? Un mejor nivel de vida que el que tienen en sus países, al final se van a zonas pues que ofrecen mejores oportunidades laborales, pues como pues, ciudades pues, más grandes, como Madrid, como Barcelona, etcétera. Entonces, claro, si son zonas que ya de por sí estaban tensionadas, ahora pues con este incremento, ¿no? Y esta nueva presión demográfica, pues lógicamente van a empeorar, ¿no? Si es que no es un problema de que tenemos pues eso, mucha liquidez, entonces pues vamos a gastarla en el mercado inmobiliario, sino que lo que tenemos es mucha gente que necesita un sitio para vivir. Sí, ese es un problema grave. El problema es totalmente distinto. Ese es un problema grave porque para mucha gente tener una casa, ya sea en propiedad, bueno, en propiedad es casi una entelequia, pero
para mucha gente que viene a España emigrante, que, Sí, bueno, es en que la propiedad, población en vamos, propiedad es una entelequia, pero es que en en alquiler propiedad, casi... si antes se necesitaban 3 años, pues ahora se necesitan 7, creo, de ahorro para que una persona pueda comprarse una casa promedio. Sí, efectivamente. Y ya en alquiler es que también empieza a ser una ilusión. Sí, sí, además el problema está en eso, que al final cuanta más gente demanda un puesto de trabajo, pues el mercado se hace más competitivo y se empiezan a aceptar salarios que son menores. Y ese es el problema de la necesidad, ¿no? Al fin, a ver, el problema de este crecimiento demográfico, yo no lo vería como un problema, honestamente, pues porque la natalidad en España está bajísima. Entonces, si queremos de alguna manera pagar pensiones, que haya gente que quiera trabajar en ciertos sectores no productivos, pues necesitamos población. Económicamente no es malo, ¿no? Per se no es malo, ya que se necesitan trabajadores, pero claro, hay que saber, ¿no?, dónde podemos alojar a todo ese nuevo volumen de población, porque claro, si no es lo mismo que una persona nazca en el seno ya de una familia, tiene una casa, etcétera, que alguien que viene de fuera, que no tiene absolutamente nada, que se tiene que buscar la vida, aún por encima viene con unos recursos pues normalmente que son un poquito más bajos. Es distinto, ¿no? Entonces, ¿se puede comparar con la situación de 2007? Yo creo que no, en absoluto. Yo creo que los problemas son totalmente distintos. El primero era, pues eso, demasiado dinero en nuestras manos, y ahora la situación es distinto. Es más problema de una demanda demasiado alta para la oferta que tenemos. Yo no veo que el precio vaya a bajar mucho. Lógicamente se seguirán comercializando las mismas porque la gente necesita un lugar donde vivir. La gente necesita un lugar donde vivir. Las plataformas inmobiliarias hablan de que este año se van a vender unas 600.000 viviendas y el año que viene unas 650.000 viviendas. Pero apenas se están construyendo casas nuevas. Es decir, apenas se están construyendo entre 100 y 150.000 viviendas al año. Claro, pero es lo que comentaba al principio, ¿no? Si todo este nuevo flujo poblacional se mueve a 2 o 3 determinadas zonas de nuestro territorio, al final lo que va a pasar es que llegará un momento en donde no vamos a tener espacio para crear ese parque de viviendas que tanto se necesita. Entonces, yo creo que las soluciones aquí provienen mucho por el lado de cambios estructurales dentro de nuestro país, en el sentido de cómo podemos hacer para que se demande menos vivienda en estas zonas que ya están tensionadas, creando oportunidades laborales en zonas que no están tan tensionadas. ¿Cómo se puede hacer eso por parte del gobierno? La solución más fácil son incentivos fiscales. A mí, vamos, es la solución. Si queremos que una empresa se ponga su sede en la España vaciada, por ejemplo, o que en vez de Madrid, pues por ejemplo, se ponga en la provincia de Burgos, pues habrá que darle incentivos para que, en vez de poner su sede en la Comunidad de Madrid, pues se vaya a Castilla-León, o bien sea creando infraestructura, por ejemplo, transportes que permita que la movilidad, ¿no?, sea mucho mejor. Todo el mundo se fija en Madrid, que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid unos 7 millones de habitantes, pero el 70% de la población vive a menos de 50 kilómetros de la costa. Con lo cual tenemos ahí un problema, porque entre Madrid y la costa, hay un vacío enorme, evidentemente. Lo que ocurre es que las empresas van donde hay clientes, donde está el consumo, y los trabajadores van donde están las empresas. Y eso, que yo sepa, está ocurriendo en todos los países del mundo. Es decir, hay una fuerte concentración en las grandes ciudades o en lo que se puede denominar grandes territorios demográficos, como puede ser el Rin, claro, el Ruhr es o la costa española, ¿no? Claro, eso es lógico, es más barato, es más fácil comunicarse con otras empresas. Si está todo cerca, pues el coste de transacción lógicamente es más barato. Entonces la población, pues va a acabar moviéndose a esas urbes. Uh-huh. Por eso destaco la importancia de crear incentivos para que se cree más industria en zonas, pues un poco más alejadas de esas zonas que están más tensionadas. Una pregunta muy directa: ¿sirve para algo establecer zonas tensionadas y control de precios en el alquiler, o es uno de esos parches rápidos para solucionar un problema de profundo calado? Hay sitios, y se me ocurre Berlín, en los que sí que ha dado buenos resultados. Pero también tenemos que tener en cuenta que la población que vive en Berlín no es la misma que vive aquí en España. Y los problemas que tienen los alemanes no son los mismos problemas que tenemos nosotros.
Yo no soy fan de ese tipo de políticas. Puede ser que nos venga muy bien a corto plazo, como bien lo hemos visto, y que se solucionen los problemas. Pero como le he dicho al principio, el problema no radica en que el productor, en este caso el que pone la vivienda, ¿no?, sea pues al final que se quiera enriquecer, ¿no?, y que todo el mundo se quiera enriquecer a costa del pobre. Yo creo que el problema ahí no radica en eso, sino que radica en que tenemos demasiada población demandando una vivienda en zonas donde no hay espacio para más. Entonces, yo lo que le propondría aquí es que se tienen que aplicar políticas que hagan que esa presión demográfica se mitigue. Si encontramos, pues no, lógicamente para hacer más vivienda, pues eso estaría fantástico, pero yo lo que creo que eso va a hacer es que atraiga a más población todavía, atraiga a mayor volumen empresarial, y al final vamos a tener ese mismo problema en el futuro. Entonces, o bien usamos eficientemente nuestro territorio, ¿no?, y hacemos que el espacio que tenemos vacío lo podamos usar, o bien lo que vamos a hacer es seguir agrandando nuestro problema en determinadas zonas tensionadas, seguirán siendo tensionadas, hoy pondremos un parche, pero mañana seguiremos teniendo el mismo problema porque el problema no lo hemos solucionado, simplemente lo hemos tapado. Pues Ángel Muñiz, economista y profesor de la Universidad Europea, muchas gracias, muy amable. A usted, gracias. Adiós. La mirada económica. En Valencia siguen los trabajos de limpieza y recuperación, un proceso lento, complicado, duro, emocionalmente intenso y muy doloroso, como apunta un informe de CaixaBank. Utilizando las terminales de venta de las tarjetas de crédito, todavía quedan muchísimo comercio, muchísima actividad económica por recuperar. Este sábado sí que se abre la circulación de todas las carreteras estatales en la zona golpeada por la Dana, ha anunciado el Ministerio de Transportes. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha efectuado los primeros cálculos de cuánto supone la Dana en el PIB, cuánto supone en el PIB, en el Producto Interior Bruto español, los daños dejados por el temporal. Y a partir de ahí, y utilizando técnicas econométricas, concluimos que el impacto negativo sobre el crecimiento, basado en la experiencia histórica y viendo que realmente está teniendo un perfil similar, pues estaría en torno a 2 décimas del PIB y aproximadamente 1,5 décimas de impacto positivo sobre el IPC. Oriol Aspaz, director de Economía Española de CaixaBank Research, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero. ¿Qué tal, Ignacio? Muchas gracias. Han hecho ustedes un estudio sobre el impacto de la Dana en la provincia de Valencia con datos actualizados hasta el 9 de noviembre, pero, por ejemplo, datos interesantes, así muy concretos. El gasto, por ejemplo, en tarjetas, ¿cómo se cayó y cómo se ha ido recuperando poco a poco? Efectivamente, Ignacio, hemos utilizado los datos de gasto en tarjetas, en TPVs de CaixaBank para observar en prácticamente tiempo real el impacto que está teniendo pues esta catástrofe, ¿no? Lo que observamos es un impacto muy importante, sobre todo en digamos, lo que nosotros llamamos en este informe la zona cero, el conjunto de municipios, digamos, más afectados por la Dana. Observamos unas caídas de más del 80% en el gasto en los días posteriores, digamos, a las inundaciones, pero también vemos, digamos, que cierta recuperación los últimos días. Digo cierta porque con los últimos datos todavía vemos una caída cercana al 70% en esta zona cero. En cambio, en el resto de municipios afectados también observamos cierta caída, digamos, los días posteriores, pero ya con los últimos datos vemos tasas de crecimiento del consumo más parecidas a las del resto de España. Ahí está claro que, aparte de las casas, de las viviendas, de la infraestructura, los comercios sufrieron los daños de manera considerable. Ustedes han mirado y han hecho un estudio sobre los comercios inactivos. Sí, efectivamente. Por un lado, observamos, digamos, que el gran parte, prácticamente todos los TPVs de los comercios de la zona cero, de estos 15 municipios más afectados, pues están inactivos. En los días justo posteriores a la Dana estamos hablando del más del 90% de los TPVs de la zona estaban inactivos, pero también observamos cierta recuperación los días posteriores, y con los últimos datos pues estaríamos hablando ya de que el
algo más del 30% de los TPVs ya están activos, por lo tanto, es la otra cara de la moneda, que todavía algo más del 65% siguen inactivos, ¿no? También observamos diferencias importantes por sectores, ¿no? En la zona cero, o sea, prácticamente todos, la afectación es muy generalizada, pero es especialmente importante en lo que es comercio minorista, ocio, hostelería, por supuesto también. La afectación es generalizada, pero por ejemplo en lo que es primera necesidad, pues ahí el impacto es algo inferior. Pero ¿de qué tipo de comercios estamos hablando? En primera necesidad, básicamente farmacias, supermercados, alimentación. Estamos hablando ahí de caídas del orden del 60% con los últimos datos, que es una caída también muy, muy significativa, pero es, digamos, algo menor a la que observamos, por ejemplo, lo que es comercio minorista o hostelería, con caídas todavía alrededor del 80%. ¿Y ustedes han visto la evolución? Con la evolución que con estos datos, ¿cuándo más o menos se alcanzaría la normalidad? Para esto queda mucho, ¿no? Sí, yo creo que todavía es pronto. Sí, os decía, la tendencia es positiva, pero todavía estamos observando caídas muy significativas, o sea que ahí habrá que esperar. Iremos actualizando estos datos semanalmente y podremos ahí seguir si, digamos, esta tendencia coge velocidad los próximos días, pero como te decía, de momento todavía el impacto es muy significativo. Lo que también hemos hecho es observar o analizar cómo evoluciona el gasto de la gente, digamos, que vive en estas zonas, para ver si el impacto es igual de grande o no, ¿no? Y lo que vemos es el impacto es muy significativo, pero lo que están haciendo es pues realizar sus gastos fuera de la zona cero, ¿vale? Porque ahí, como decíamos, gran parte de los comercios pues todavía no están operativos y ahí la reducción o el impacto es menor, ¿no? Estamos hablando de caídas del gasto de la gente, digamos, que vive en estas zonas de alrededor en los primeros días del 50%, los últimos datos caídas del alrededor del 35%, ¿no? Supongo que también los gastos y el consumo se dirigirá ahora, a partir de ahora, evidentemente, a lo que es reponer enseres, es decir, que ese gasto también va a tener una modificación. Exacto, es lo que podremos seguir en tiempo real con este monitor que hemos desarrollado pues las próximas semanas, ¿no? Ver poco a poco cómo la zona va cogiendo la normalidad y como muy bien dices, ¿no? Con toda la destrucción que ha habido, pues lo que esperamos ver es una recuperación, digamos, de este tipo de bienes que han sido pues totalmente destruidos y que esperamos que la población de la zona más pronto que tarde pues vaya reponiendo, ¿no? Pues Oriol Aspach, director de Economía Española de CaixaBank Research, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero, muy amable. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. La metamorfosis económica. La economía mundial vive en una profunda e intensa metamorfosis a la espera de lo que ocurra con la geopolítica, con Putin, con la guerra de Ucrania y con la llegada en enero a la Casa Blanca de Donald Trump y su política de aranceles. Pero el caso más evidente de lo que está ocurriendo de esta metamorfosis está en las criptomonedas. El Bitcoin ha incrementado su valor en algo más del 30% desde la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. La capitalización del Bitcoin supera el $1.800.000, es decir, la capitalización del mercado de esta criptodivisa, del Bitcoin, supera ya a la capitalización del mercado de la plata. Además, el gigante de microprocesadores Nvidia rompe todos sus récords con un resultado de 19.300 millones de euros de ganancias en el último trimestre. La facturación se disparó más del 94% y aún así tiene problemas en bolsa. ¿Por qué? Pues porque muchos analistas temen que Nvidia sea incapaz de sacar adelante toda la demanda. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Por último, el Gobierno ha solventado por los pelos el paquete fiscal, la reforma fiscal que le reclamaba la Unión Europea, como por ejemplo el tipo mínimo del 15% para las grandes multinacionales. Las amenazas de Podemos han quedado en barbecho.
Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, les ha convencido y los morados aceptan una comisión negociadora para establecer un impuesto permanente a las energéticas. Veremos cómo quedará la letra pequeña en esa comisión. Y es que puede haber impuesto, pero es posible que no haya recaudación. Aún así, las compañías energéticas insisten en que está en riesgo algo más de 30.000 millones de euros de inversión. La mirada económica. Es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es.